Todo comenzó con un murmullo, un sonido leve, casi imperceptible, que se mezclaba con el viento del valle. La presa, orgullo nacional, se erguía como un gigante dormido bajo el sol. Nadie imaginaba que en su interior latía un monstruo invisible. Las aguas quietas reflejaban el cielo, los niños jugaban junto al río, y el aire olía a verano y confianza. Los ingenieros brindaban por el progreso, los políticos sonreían ante las cámaras, y la ciudad, abajo, vivía sin miedo. Pero bajo toneladas de concreto, pequeñas fracturas susurraban una advertencia que nadie quiso oír. El destino ya estaba escrito, oculto entre el eco del agua y el peso de la ambición. ¿Cómo un símbolo de esperanza se convertiría en un arma mortal? ¿Quién escucharía el primer rugido antes del fin? Las mañanas en el valle eran un ritual de esperanza. El sol encendía los tejados, el agua bajaba limpia del embalse, y las campanas de la escuela marcaban el inicio de otro día normal. Rafael Ortega revisaba los instrumentos, intentando ignorar el zumbido que crecía en el concreto. María enseñaba a los niños a escribir su nombre, ajena al peligro que dormía a pocos metros. El alcalde Ibáñez posaba para la prensa, hablando de futuro, mientras el futuro se resquebrajaba bajo sus pies. Nadie sospechaba que el gigante ya respiraba con dificultad, que cada vibración era un mensaje desesperado desde las entrañas de la montaña. El primer reporte llegó al mediodía. Un operario notó que el medidor de presión mostraba cifras inusuales. Rafael pidió una inspección completa, pero las órdenes tardaron. En la sala de control, el sonido era apenas un murmullo, como si el concreto respirara. Los funcionarios, entre risas y papeles, firmaron sin leer. Afuera, el agua se arremolinaba en la superficie del embalse, reflejando un cielo inquieto. El ingeniero sintió algo en el estómago. No era miedo, era certeza. Algo se movía allí dentro, invisible, imparable. Esa noche, el viento cambió. Era más frío, más pesado, como si trajera consigo un mensaje antiguo. En el pueblo, los perros ladraban sin razón y las luces titilaban. Rafael no dormía. Recorría los pasillos de la presa con linterna en mano. A cada paso, el eco de sus botas parecía una cuenta regresiva. María escuchó un retumbar lejano y abrazó a su hijo dormido. Afuera, el río tembló. El aire olía a hierro y lluvia. Algo en el silencio le dijo al valle que el tiempo se estaba acabando. Show me uno gain tempunan tinta. Un cantantes arbusto. Agas kempos es. A las 3 de la mañana, el sonido se volvió nítido. Un crujido profundo, seco, como si la montaña suspirara por última vez. Rafael corrió hacia el panel principal. Las agujas vibraban fuera de control. Intentó llamar al alcalde, pero la línea estaba muerta. En el pueblo, una vibración levantó el polvo de los techos. Las aguas golpearon con furia contenida, pidiendo salida. Sobre el muro, una grieta se extendió lentamente, como una cicatriz viva. Nadie la vio romper. Nadie, excepto el silencio. El amanecer trajo un silencio distinto. Un silencio que dolía. El aire estaba cargado, como si la montaña contuviera la respiración. Rafael Ortega caminaba sobre el muro de la presa, cada paso resonando más fuerte que el anterior. El sonido del agua golpeando las compuertas era más violento, más desesperado. En la sala de control, los indicadores parpadeaban con un ritmo irregular. Uno de los técnicos, joven y tembloroso, informó que las lecturas no coincidían con los registros del día anterior. Rafael frunció el ceño, comprendiendo lo que eso significaba. El concreto ya no resistía igual. En el pueblo,
La rutina continuaba, ajena a la verdad que ascendía desde las entrañas de la presa. En su oficina, el ingeniero escribió el reporte con manos firmes, aunque su respiración delataba el miedo. Cada número era una advertencia, cada palabra, un grito que nadie oiría. Entregó los documentos al alcalde Ibáñez, quien los leyó con indiferencia. «No alarmemos a la gente», dijo, mientras guardaba los papeles en un cajón. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, golpeando los cristales con fuerza irregular. Rafael miró al cielo, entendiendo que la naturaleza no esperaba permisos. El rugido lejano del agua era cada vez más profundo, como si el valle empezara a recordar su antiguo cauce. Las filtraciones aumentaban. El agua emergía por fisuras minúsculas, formando hilos que serpenteaban por las grietas, como venas abiertas. Rafael ordenó cerrar las compuertas secundarias, pero el sistema respondió con retraso. «No está diseñado para tanto peso», murmuró. En la radio local, el alcalde hablaba de turismo y prosperidad, negando los rumores de peligro. María escuchó mientras lavaba ropa junto al río, mirando cómo el caudal crecía más rápido de lo habitual. El cielo se oscureció antes del mediodía. Era como si el día se negara a avanzar. Los habitantes del valle seguían su rutina. El mercado abría, los niños corrían tras los camiones, los ancianos charlaban bajo los portales. Pero algo en el ambiente había cambiado. Los animales estaban inquietos. Los perros gemían mirando hacia el muro. Isabel Muñoz regresó desde la capital, decidida a investigar los rumores. Con su cámara al cuello, fotografiaba grietas, charcos y la expresión tensa de los obreros. Rafael la vio llegar y entendió que el secreto estaba a punto de romperse. A veces, la verdad es más ruidosa que el agua. Esa tarde, el nivel del embalse superó las marcas de seguridad. Los sensores enviaron alertas, pero nadie respondió. El rugido del agua era constante, ensordecedor. Rafael corrió por los pasillos de concreto con una carpeta en la mano, buscando una firma que nunca llegaría. Desde el pueblo, María miró hacia la montaña y notó que el aire vibraba. Luis jugaba con su barquito en el charco más grande, riendo. Rafael se detuvo al escuchar un sonido distinto, grave, profundo, como el latido de una bestia encerrada. Supo entonces que el tiempo se había acabado. El agua no espera órdenes. Eran las 4 de la mañana cuando el rugido comenzó. Primero fue un susurro grave, luego un golpe seco que hizo vibrar las ventanas en todo el valle. Rafael Ortega se incorporó de inmediato, aún con la ropa mojada de la noche anterior. En la presa, los sensores parpadeaban como estrellas moribundas. El aire estaba espeso, cargado de humedad y miedo. María despertó a Luis al escuchar el primer estruendo. Afuera, el río había crecido. El sonido era diferente, más salvaje. Rafael corrió hacia la compuerta principal. «Todavía hay tiempo», se repitió, aunque en el fondo sabía la verdad. El tiempo ya se había disuelto en el agua. El concreto gimió como si respirara. Un sonido hueco recorrió toda la estructura, seguido de un crujido que hizo temblar los cimientos. En la sala de control, las agujas giraban sin control. Rafael intentó activar las válvulas de alivio, pero el sistema no respondió. El panel principal explotó en chispas. Corrió hacia la pasarela exterior y vio cómo el agua emergía de las grietas con furia blanca. Abajo, el valle dormía. Ni una sirena sonaba aún. Rafael gritó su advertencia al viento, pero el viento rugía más fuerte. La presa había comenzado a morir. El muro cedió sin aviso. Un rugido imposible cortó el aire, tan profundo que hizo vibrar la tierra. La presa se abrió en dos con un estallido de agua, lodo y acero. En segundos, millones de galones se lanzaron cuesta abajo con la fuerza de una avalancha divina.
Casas, árboles y caminos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Rafael quedó paralizado al ver el vacío donde antes estaba el muro. La montaña entera pareció gritar. En el valle, María abrazó a Luis, sin comprender aún que el mundo que conocía ya había terminado. Las sirenas comenzaron cuando ya era demasiado tarde. El rugido del agua cubría todo sonido humano. En el pueblo, las luces parpadearon una última vez antes de apagarse. Las calles se convirtieron en ríos. Los coches flotaban como juguetes rotos. Isabel Muñoz, cámara en mano, documentó los primeros segundos del desastre, antes de correr cuesta arriba. Cada paso era una lucha contra la corriente. El aire olía a barro, metal y miedo. Gritos, golpes, silencio. En cuestión de minutos, el valle dejó de ser un lugar y se convirtió en un océano furioso. El rugido se transformó en silencio. Cuando el muro desapareció, la montaña se tragó sus propios ecos. La ciudad quedó bajo una masa oscura y densa. Rafael, cubierto de lodo, se arrastró entre los restos del muro roto, con la mirada perdida. Buscaba señales de vida, pero solo encontró fragmentos de lo que alguna vez fue un hogar. María y Luis fueron arrastrados por la corriente. Su casa ya no existía. Isabel, desde la colina, observó el valle convertido en un lago de barro. La presa, símbolo de orgullo, yacía ahora como un esqueleto abierto. La era del silencio había comenzado. El agua lo había cambiado todo. Donde antes había calles, ahora solo había corriente. El sonido era ensordecedor, una mezcla de rugido y llanto. Rafael Ortega, cubierto de barro, se levantó entre los escombros, con el rostro marcado por la desesperación. A lo lejos, escuchó gritos ahogados. Corrió sin pensar, tropezando con restos de madera y cuerpos que flotaban a su alrededor. El aire olía a aceite, lodo y muerte. En lo alto de una colina, Isabel Muñoz observaba el infierno a través del lente de su cámara. Temblaba, pero no bajaba la mirada. Aquello debía ser visto. Debía ser recordado. En medio del barro, un grito rompió el caos. Rafael giró y vio a una mujer tratando de sostener a un niño entre los restos de una casa destruida. Corrió hacia ellos, luchando contra la corriente. María apenas podía mantener la cabeza fuera del agua mientras abrazaba a Luis con todas sus fuerzas. «¡Aguanta!», gritó Rafael, extendiendo su mano. Pero el agua golpeó con furia, separándolos por segundos que parecieron eternos. Luis se soltó, flotando entre tablas rotas. María gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Rafael se lanzó sin pensarlo, desapareciendo bajo el torrente. El destino, en ese instante, se convirtió en una moneda girando en el aire. Los que lograron subir a las colinas miraban abajo, incapaces de creer lo que veían. La ciudad había desaparecido. Solo quedaba un lago de barro que respiraba vapor. Isabel, jadeante, ayudaba a un anciano a escalar las rocas mientras su cámara colgaba del cuello. «No hay camino», murmuró él, mirando el abismo. En el valle, Rafael emergió del agua con un grito, arrastrando un cuerpo pequeño entre los restos. No era un héroe. Era un hombre derrotado que se negaba a aceptar el fin. Las montañas devolvían el eco de los gritos, pero ninguna respuesta llegaba. Las calles se habían disuelto. Solo flotaban recuerdos. Una bicicleta, un zapato, un retrato cubierto de barro. Rafael buscaba sin descanso entre los restos.
su respiración entrecortada. A cada paso, el lodo lo hundía más. Isabel lo alcanzó, extendiéndole una cuerda improvisada. Sus miradas se cruzaron en silencio. Ella sabía que había perdido todo, él que no quedaba nada por salvar. Detrás de ellos, una parte del muro volvió a ceder, levantando una nueva ola. Ambos corrieron cuesta arriba, mientras el agua rugía como una bestia vengativa. Al fin, el rugido cesó. El agua comenzó a detenerse, pero no la desesperación. Sobre la colina, los sobrevivientes miraban hacia abajo, intentando reconocer algo entre la masa gris que cubría el valle. Rafael cayó de rodillas, con la mirada vacía. El cuerpo de Luis descansaba a su lado, inmóvil. María no estaba. Isabel dejó su cámara sobre el suelo, incapaz de seguir grabando. Solo el viento se movía entre los restos. La presa ya no existía, pero su sombra seguía allí, suspendida sobre todos ellos. El valle había dejado de respirar. El amanecer llegó sin color. El sol apenas podía atravesar la niebla espesa que cubría lo que antes fue una ciudad. Helicópteros sobrevolaban el valle, y las sirenas de los equipos de rescate rompían el silencio muerto. Rafael Ortega caminaba entre el barro con la mirada perdida, siguiendo las huellas del agua. Cada paso levantaba un olor a podredumbre y desesperanza. Isabel Muñoz filmaba con las manos temblorosas. Sin hablar, no había nada que decir. La cámara registraba cuerpos, ruinas y una verdad insoportable. El valle había dejado de ser un lugar. Era ahora un cementerio cubierto de lodo. A media mañana encontraron los primeros cuerpos. Eran familias enteras, arrastradas hasta el borde del valle. El barro los cubría casi por completo. Los rescatistas trabajaban en silencio, con gestos mecánicos. Rafael ayudaba, aunque sabía que no buscaba sobrevivientes sino despedidas. Isabel tomó una fotografía del pequeño cuerpo de Luis antes de guardar su cámara. No lo hizo por morbo, sino por memoria. El cielo, de un gris inmutable, parecía observar con vergüenza. Todo lo que el progreso había prometido estaba enterrado bajo la misma tierra que debía proteger. El valle se convirtió en un campamento improvisado. Carpas, generadores, cuerpos alineados bajo lonas plásticas. El aire olía a gasolina y humedad. Rafael se sentó junto a los socorristas, incapaz de mirar hacia el muro que ya no existía. Isabel caminaba entre las filas de víctimas, registrando nombres, rostros, historias. Cada fotografía era un testimonio contra el olvido. Cuando una niña rescatada preguntó por su madre, nadie supo qué responderle. En ese instante, todos comprendieron que el desastre no había terminado. Apenas había comenzado a doler. Las autoridades llegaron al mediodía. Autos oficiales, trajes limpios, palabras vacías. El alcalde Ibáñez bajó del vehículo con el rostro tenso, tratando de mantener la compostura. Rafael lo vio y se levantó lentamente, con la furia contenida en los ojos. «Lo advertí», murmuró. Nadie respondió. Las cámaras enfocaron a los funcionarios, mientras detrás de ellos se amontonaban cuerpos. Isabel grabó cada gesto, cada mentira disfrazada de consuelo. En ese instante, comprendió que la verdad debía sobrevivir, aunque el valle no lo hiciera. Al caer la tarde, la prensa nacional llegó. El valle se llenó de flashes, micrófonos y promesas vacías. Los sobrevivientes observaban en silencio, como si la tragedia ya no les perteneciera. Rafael se alejó, caminando hacia lo que quedaba del muro. Isabel lo siguió, sin hablar. El agua estancada reflejaba un cielo rojo, como una herida abierta. «Todo esto fue por orgullo», dijo él, con voz quebrada. Ella grabó sus palabras, sabiendo que serían la última verdad de ese lugar.
El viento sopló, llevando consigo el olor del barro y la memoria. Pasaron los días, pero el olor seguía allí. El barro comenzaba a secarse, revelando lo que la corriente había intentado ocultar. Entre los restos, los investigadores del gobierno iniciaron su trabajo, aunque la mayoría buscaba más un culpable que respuestas. Rafael observaba desde lejos con el rostro endurecido. Sabía que el desastre no había sido un accidente. En los archivos húmedos del ayuntamiento, los planos de la presa contaban una historia distinta. Materiales más baratos, inspecciones omitidas, firmas falsas. La tragedia había sido construida con las mismas manos que levantaron el muro. Isabel Muñoz comenzó a seguir el rastro. Revisó fotografías, entrevistó a obreros, comparó fechas. Los números no cuadraban. Descubrió que los fondos asignados para reforzar la presa habían desaparecido años atrás. Un nombre se repetía en los documentos, el del alcalde Ibáñez. Rafael, al saberlo, apretó los puños. No era solo negligencia, era codicia. Isabel decidió publicar todo, aunque sabía que su vida cambiaría para siempre. En medio de tanta muerte, la verdad era el único gesto de justicia posible. Las revelaciones explotaron en los titulares. Corrupción y negligencia tras la tragedia del Valle. El país entero se estremeció. El alcalde Ibáñez fue acorralado por periodistas y cámaras. Tartamudeaba, negaba, prometía informes. Pero las pruebas eran irrefutables. Rafael, al verlo en televisión, no sintió alivio, solo cansancio. Isabel grabó un último reportaje frente al muro destruido. No fue la lluvia ni la montaña, fue la mentira, dijo al micrófono. Y por primera vez desde el colapso, el silencio del valle pareció escuchar. En el juzgado improvisado, Rafael fue llamado a declarar. Su voz tembló al recordar cada advertencia ignorada. Frente a él, los responsables bajaban la mirada. Isabel grababa desde una esquina, documentando no solo un juicio, sino una lección. Cuando el fiscal mostró los planos alterados, el silencio fue absoluto. No había excusas ni tormentas que culpar. Rafael levantó la mirada y dijo con calma: el muro no se rompió solo. Lo rompieron las manos que firmaron su destino. Nadie volvió a hablar después de eso. La sentencia llegó con el sonido de la lluvia cayendo sobre el tejado del tribunal. Culpables: corrupción, negligencia, encubrimiento. El país habló de justicia, pero para Rafael nada podía devolver lo perdido. Isabel publicó su reportaje final, una crónica que viajó más allá de las fronteras. En su última página escribió: no fue el agua la que destruyó el valle, fue la soberbia. Días después, Rafael regresó al lugar donde estuvo su casa. El viento soplaba entre los restos y el agua, ahora tranquila, reflejaba un cielo limpio. Por fin, el valle respiraba. Pasaron los años. La naturaleza, paciente y silenciosa, comenzó a cubrir las cicatrices del valle. Donde antes hubo barro, crecieron flores silvestres. Donde el agua rugió, ahora cantaban los pájaros. Las ruinas de la presa permanecían como un monumento de advertencia, medio enterradas entre la maleza. Rafael Ortega regresó cada año al mismo lugar, sin cámaras ni discursos. Solo observaba el reflejo del sol sobre el agua, intentando entender. El desastre ya no dolía igual, pero seguía hablando, porque algunos ecos, por más que pase el tiempo, nunca se apagan. Las ruinas comenzaron a atraer visitantes, familias, estudiantes, periodistas.
Venían a ver el lugar donde la tierra se tragó a una ciudad entera. Isabel Muñoz, ahora una reportera reconocida, guió un documental sobre la tragedia. Su voz narraba mientras las cámaras recorrían los restos oxidados y las placas con nombres. Este no es un sitio de muerte, decía, es un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición supera la prudencia. En su mirada había tristeza, pero también propósito. Había cumplido su promesa, que el valle no fuera olvidado. Algunos sobrevivientes regresaron. Entre ellos, una niña que había sido rescatada aquel día. Caminaba descalza por el barro seco, ya adulta, buscando el árbol donde solía jugar. A su alrededor, las ruinas se habían convertido en parte del paisaje. Rafael la observó con una sonrisa cansada. El valle vuelve a vivir, murmuró. Ella asintió, dejando una flor sobre el suelo agrietado. El silencio que siguió no era de miedo, sino de respeto. La memoria se había transformado en algo más, en raíz, en historia. Con el tiempo, el gobierno decidió no reconstruir la presa. El valle fue declarado zona protegida. La naturaleza reclamó lo que era suyo. Árboles brotando entre el concreto, aves anidando en las grietas del muro. Isabel escribió su último artículo allí, mientras Rafael la acompañaba en silencio. No hacían falta palabras. Todo lo que habían perdido estaba frente a ellos, transformado. El agua, antes enemiga, fluía tranquila. Era como si el valle hubiera perdonado a los hombres, pero no los hubiera olvidado. En el último amanecer del documental, la cámara se detuvo sobre el reflejo del agua. El sol emergía lento, tiñendo el valle de oro. Rafael cerró los ojos, escuchando el viento y el murmullo del río. Isabel colocó su mano sobre su hombro, sin decir nada. Detrás de ellos, una placa nueva brillaba. Aquí, donde la tierra lloró, la memoria sigue viva. El eco del agua seguía allí, pero ahora sonaba distinto. No como una advertencia, sino como un recuerdo que se niega a morir.